Soy Lenny Lozano, bienvenidos a Archisoft 90. Muchas aplicaciones que tenemos en este momento apoyan a lo que son los procesos de negocio, pero no podemos olvidar que la mayoría de los procesos de negocio tienen un componente esencial que son eventos, o sea, cambios en la definición o cambios en el estado de ese proceso de negocio. Para poder trabajar este tipo de eventos o este tipo de situaciones de los procesos de negocio, nosotros tenemos que considerar un estilo arquitectónico que se enfoca en este tipo de situaciones. Estos son los estilos peer-to-peer, los estilos punto a punto, los cuales se enfatizan en la mantenibilidad por medio de la separación de las diversas partes que intervienen en el procesamiento. Aquí tenemos procesos independientes que se comunican a través de mensajes, pero esos mensajes por lo general son eventos o situaciones inesperadas que ocurren al momento de ejecutar una acción. Este tipo de arquitecturas peer-to-peer es la familia o es la base de unos tipos de arquitectura concretos que son las arquitecturas basadas en eventos y las arquitecturas orientadas a servicios que vamos a ver más en detalle en Archisoft 90. Quiero hacer énfasis en las arquitecturas basadas en eventos. Como su nombre lo indica, lo más relevante aquí es el concepto de evento. ¿Qué sería eso? Es un cambio en el estado de nuestra aplicación, es un cambio en el estado del proceso como tal. Eso es relevante para el negocio y las arquitecturas de este tipo se centran en poder procesar esos eventos. Aquí no tenemos una llamada directa de un componente a otro componente, sino que la vinculación entre los diferentes sistemas se hace a través de la mensajería. Aquí es importante que se tenga en cuenta que hay unos publicadores de mensajes o publicadores o generadores de eventos y unos consumidores de mensajes o procesadores de esos eventos. Y como tenemos una arquitectura basada en eventos, podemos tener varios tipos de procesamiento de esos eventos. Por ejemplo, cuando tenemos un evento simple. Un evento simple es algo que llega en un momento dado y lo proceso, lo manejo y ejecuto una acción con él. Pero no me interesan los eventos subsiguientes a ese evento. También tenemos los flujos de eventos. Es el caso de si tenemos un sensor de temperatura. Un sensor de temperatura está continuamente mandando cuál es el estado de la temperatura en una habitación o cuál es el estado de temperatura de un motor, de una máquina. Entonces, tenemos allí una serie de eventos que se envían periódicamente, pero que muchos de ellos no son importantes para nosotros, sino que debemos saber en qué momento de ese flujo de eventos ocurre una situación inesperada que nos obligue a tomar decisiones. Eso se llama una arquitectura basada en flujos o en stream de eventos. Y por último tenemos el procesamiento de eventos complejos. Aquí ya hay un tema de correlación de diferentes eventos. Tenemos un ejemplo claro. Si en una habitación queremos censar la temperatura, pues básicamente podemos poner un sensor que nos esté diciendo cuál es la temperatura periódicamente en esa habitación. Pero si queremos tomar decisiones como por ejemplo subirle la temperatura al aire acondicionado, la velocidad del aire acondicionado, o cerrar una ventana, o considerar cerrar una puerta, o encender un humidificador, dependiendo de la necesidad que tengamos, no es suficiente saber que la temperatura está en un estado específico, sino que debemos pensar en cuáles son los diferentes eventos con otros sensores dentro de esa habitación que nos permita tomar una decisión de si de pronto subimos la temperatura o encendemos el aire acondicionado. Por ejemplo, si sube la temperatura y la ventana está abierta, pues nos dice que la decisión que debemos tomar no es encender el aire acondicionado, sino mandar una alerta para que alguien venga a cerrar la ventana. Entonces, es diferente al procesamiento de un solo evento en este tipo de arquitecturas o al procesamiento de un stream de eventos del mismo tipo. Aquí lo importante es tener la inteligencia suficiente para poder analizar cómo los diferentes eventos que se dan en un momento dado se pueden correlacionar para poder tomar una decisión. Entonces, este tipo de arquitecturas es esencial para lo que es Internet de las cosas, porque cuando tenemos
un sistema basado en Internet de las cosas, hay muchas cosas que nos van a estar enviando señales periódicamente. Y esa información que nos envía esas cosas no sirve de nada si no correlacionamos toda esa información para poder tomar decisiones en el negocio. Por eso, las arquitecturas basadas en evento en este momento son las arquitecturas más relevantes hacia lo que es una inteligencia artificial y a lo que es el análisis de grandes cantidades de información. En el contexto de las aplicaciones actuales, nosotros tenemos múltiples usos de lo que son las arquitecturas basadas en eventos. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un manejo independiente y de forma aislada de las diferentes funciones o de las diferentes implementaciones de una función específica, nos puede servir una arquitectura basada en eventos. Cuando nosotros queremos que las respuestas de una implementación no afecten la forma en que trabajan las diferentes implementaciones. Por ejemplo, cuando se trabaja de manera asincrónica, es un contexto en el cual la arquitectura basada en eventos es muy útil. ¿Por qué? Porque trabaja basada en mensajería, lo cual nos da una invocación que no es explícita, sino implícita. En los contextos de trigger de base de datos, que conocemos desde hace mucho tiempo, nosotros también tenemos un uso muy importante de lo que es la arquitectura basada en eventos. Cuando hacemos integración de aplicaciones, en la cual tenemos tecnologías heterogéneas y queremos hacer el llamado o queremos hacer la integración, el uso de esas diferentes aplicaciones para poder entregar una función única de negocio, podemos utilizar arquitecturas basadas en eventos y también, como lo dije anteriormente, en el Internet de las cosas, que es una tendencia mundial hacia lo que es las nuevas formas del uso de Internet. Entonces, esta arquitectura basada en eventos, por permitirnos esa independencia, nos va a garantizar que tengamos una flexibilidad y una mantenibilidad de nuestras aplicaciones. Aquí estamos optimizando el mantenimiento porque cada uno de los componentes se puede trabajar en paralelo. O sea, la arquitectura basada en eventos también alienta ese desarrollo en paralelo, nos permite tener una configuración de los equipos de desarrollo que hace que el equipo de desarrollo pueda trabajar más rápidamente y entregar funciones independientes, de manera que no se van como comúnmente se dice, pisar las mangueras, sino que vamos a tener un desarrollo continuo de nuestras aplicaciones, vamos a tener flexibilidad y no importa si las implementaciones o si las funciones son sincrónicas o asincrónicas, aquí también vamos a permitir el uso o la invocación de este tipo de aplicaciones. Pero al ser un estilo totalmente distribuido, basado en mensajería, aquí podemos tener varios problemas. Primero, podemos tener problemas en la concurrencia. Cuando nosotros ponemos un mensaje, puede ser que ese mensaje sea leído por múltiples componentes al mismo tiempo, y si no controlamos bien el orden ni las prioridades en las cuales se leen esos mensajes, puede ser que se tenga duplicidad en el procesamiento o que ninguno atienda una petición de procesamiento. También podemos tener problemas en el performance, en el desempeño general de la aplicación. ¿Por qué razón? Porque los protocolos que se utilizan de mensajería tienen que ser interpretados, como hablamos en las arquitecturas basadas en servicios o en las arquitecturas RPC. Si yo utilizo protocolos tipo texto, necesito interpretarlos, convertirlos a un protocolo que sea propio del lenguaje en el que está desarrollado el componente, y por ende hay unos procesos adicionales, unos pasos adicionales que le dan o que le quitan desempeño a la aplicación. Un componente dentro de una arquitectura basada en eventos no puede utilizar los datos ni el contexto que se da en otro componente porque están aislados. Entonces yo no puedo pensar que en este tipo de arquitecturas voy a tener una comunicación directa o una comunicación de datos compartidos entre los diferentes componentes. No, debo establecer mecanismos de sincronización para poder tener los datos que se necesitan en cada uno de los componentes en un momento dado. El estilo arquitectónico realmente no permite construir respuestas complejas a funciones de negocio. Por ser un estilo asincrónico, cuando quiero hacer un llamado y quiero recibir una respuesta de ese llamado, posiblemente para poder lograr obtener una respuesta
tenga que hacer desarrollos más complejos que lo que se tendría que hacer cuando tenemos una arquitectura basada en RPC o una arquitectura de invocación explícita. Entonces, es una arquitectura muy útil para poder darle mantenibilidad, flexibilidad, integrabilidad a mi aplicación, pero que debo tener en cuenta elementos como el desempeño que voy a perder y como las consideraciones que consideraciones de seguridad que debo atender al momento de exponer mensajes a un medio de comunicación. Dentro de las arquitecturas basadas en eventos, la arquitectura más importante es el patrón broker. ¿Por qué? Porque es la columna vertebral de lo que es un bus empresarial de servicios que se convierte en el elemento principal de una arquitectura orientada a servicios. El patrón broker, como su nombre lo indica en inglés, significa intermediario. O sea que cuando yo tengo elementos que se quieren comunicar para poder ofrecer funciones de negocio, yo no los comunico directamente, sino que trato de que se haga una distribución del consumo de servicios entre consumidores y publicadores de servicios por medio de un intermediario que va a mediar, que va a controlar todas las comunicaciones y toda la mensajería que se dé entre estas partes. Entonces, es así como vemos que el patrón broker es relevante para lo que son las arquitecturas distribuidas. En un ambiente distribuido, nosotros podemos tener tecnologías heterogéneas con comportamientos y componentes que son totalmente independientes, pero que necesitan cooperar. Aquí hay un problema y es que necesitamos construir sistemas de software que sean complejos utilizando ese conjunto de componentes que son desacoplados y que van a interoperar entre sí. ¿Para qué? Para poder crear una aplicación que sea monolítica o que se vea como una aplicación monolítica. Aquí requerimos de mayor flexibilidad y mayor facilidad para poder hacer mantenimiento y para poder hacer cambios a partir del intercambio de esas funcionalidades de los componentes independientes. Entonces el sistema se va a volver escalable y se va a volver distribuido, pero el manejo de todas esas comunicaciones, el manejo de esos reemplazos sin que los diferentes componentes se vean afectados, tiene que volverse nuestra solución principal en la arquitectura distribuida. Para eso, la solución que existe es el patrón broker o una de las soluciones que existe. ¿El broker qué va a hacer? Un componente que nos va a permitir lograr ese desacoplamiento entre clientes y proveedores de servicios. ¿Qué hacen aquí? Los servidores o los proveedores de servicios se van a registrar con el broker. Y en el broker los clientes van a acceder por medio de un directorio donde están registrados para conocer en dónde están ubicados esos servidores y le envían una solicitud al broker para poder hacer la comunicación. ¿Qué hace el broker? Cuando recibe una solicitud de un cliente, localiza cuál es el servicio que está solicitando ese cliente, le envía una solicitud al cliente, tramita todos los parámetros, todos los intercambios que tenga que hacer, envía la petición al proveedor del servicio, recibe los resultados y transmite esos resultados o los errores de regreso hacia el cliente. Pongamos esto más claro con un ejemplo de la vida real. Cuando nosotros hablamos de broker en la vida real nos remitimos a lo que son los agentes inmobiliarios. Un broker o un agente inmobiliario no permite realmente que los proveedores del servicio, o sea, los proveedores de una casa que está en venta, se comuniquen directamente con los consumidores del servicio o con los clientes que quieren comprar una casa. Entonces, todas las solicitudes, toda la mediación de mensajes, toda la comunicación se va a hacer a través de ese intermediario, de ese broker. ¿Qué hace aquí? Pues yo, si quiero vender una casa, la publico en ese agente inmobiliario. El agente inmobiliario va a tener un repositorio o un directorio de las diferentes casas que se están vendiendo. Yo en ningún momento, como proveedor de la casa o como vendedor de la casa, tengo que preocuparme por conseguir los diferentes clientes para vender mi casa. El broker publica ese servicio o publica esa casa.
Los clientes que necesitan una casa simplemente van al directorio del broker y le dicen al broker, broker, yo necesito una casa con 2 habitaciones, con 2 baños, con garaje, con las diferentes especificaciones. En el contexto de software va a ser un poco más simple, yo necesito un servicio con el nombre tal. En el contexto de los bienes raíces, yo necesito todas las especificaciones de la casa. El broker, ¿qué hace? Busca dentro de su directorio cuál es la casa adecuada para ese cliente, localiza esa casa y simplemente le dice al cliente, tengo una casa con esas características. El cliente dice, necesito mandarle una solicitud al dueño de esa casa para poder verla. No es que el cliente vaya directamente donde el vendedor de la casa y le pida las llaves y empiece a ver la casa. No, todo lo hace a través del intermediario. El broker le solicita la información o las llaves al vendedor para poder mostrarle la casa al cliente potencial. Y el cliente potencial va a ver la casa y si quiere hacer una oferta, la hace a través del broker, no la hace directamente al vendedor, sino que el broker toma esa solicitud y se la envía hacia el vendedor de la casa, el cual, si le interesa la oferta, le va a decir al broker, sí, me interesa la oferta, que me pague. El cliente no le paga directamente al vendedor, sino que por medio del broker, si es un buen agente inmobiliario, se hace toda la tramitación, se hace todo el pago, él saca su comisión y simplemente se cierra el negocio. Si ustedes lo pueden ver en ese ejemplo, nunca hay una comunicación directa entre el que quiere comprar la casa y el que quiere vender la casa. Todo se hace a través del broker. Entonces aquí vamos a tener en el contexto de software algo similar, por no decir que es igual. Vamos a tener unos clientes, vamos a tener unos servidores, unos proveedores de los servicios y vamos a tener componentes que van a permitir la comunicación entre ellos. Del lado del cliente hay un proxy. ¿Qué hace el proxy? Lo que permite es que si el cliente habla un lenguaje diferente al broker, digamos que es un broker que habla inglés y mi cliente habla español, pues el cliente tiene que conseguir a alguien que le traduzca hacia el idioma del broker. Entonces, si yo tengo un cliente en un lenguaje o en una tecnología y el broker habla en otra tecnología, pues yo necesito hacer un proxy del cliente que se pueda comunicar con el broker. Lo mismo pasa del lado del servidor. Cuando yo tengo un publicador de un servicio que requiere hablar con el broker para publicar, pues necesita también un proxy, un comunicador entre ese servidor y el broker. Allí se hace el registro. También está el componente intermedio que es el broker, que es el que tiene toda la lógica, toda la funcionalidad para hacer la mediación. Pero yo puedo tener dentro de una empresa con muchos servicios y muchos clientes, múltiples brokers que trabajen al mismo tiempo. Entonces, muchas veces voy a necesitar que un broker se hable con otro broker. Y en ese caso, requiero que si hay brokers que tienen tecnologías diferentes, se pueda hacer un puente entre un broker y otro para que los clientes y los proveedores de servicio vean transparencia, no se confundan con quién tienen que hablar en un momento dado. Entonces, para eso existen los puentes, los bridge entre brokers que permiten la comunicación y la transferencia de mensajes entre los diferentes brokers en una organización. Entonces aquí vamos a tener una arquitectura distribuida robusta con unos clientes, unos servidores y el mediador que me va a permitir crear una aplicación compleja a partir de elementos desacoplados.